Eso, bueno, buenas noches a todos y a todos los que puedan estar oyendo y viendo esta presentación de este día. Me alegra mucho porque realmente el trabajo que hicimos con María Angélica y eso ha dado un resultado increíble porque he recibido en general buenos comentarios, algunas críticas, como que tiene muchas cosas el podcast tiene muchos elementos para estudiar y creo que hay necesidad de fragmentarlo y eso es lo que tenemos que hacer. Fragmentarlo primero para entenderlo mejor y luego integrarlo porque el concepto, así mis hijos no me entiendan el concepto integrativo todavía porque pues obviamente uno le enseñan y uno cree que la ciencia se la enseñan integralmente porque cuando yo terminé medicina tuve que revisar los conceptos acerca de la creación, de la evolución y de muchos aspectos. Bueno, pero eso vamos a hablar en otra época. Pero hoy vamos a hablar de un tema que pues realmente Dios me ha inquietado porque a partir de lo que ha sucedido con el podcast y con todo lo que María Angélica me ha ayudado y los comentarios, pues tenemos que insistir más en un aspecto y es el aspecto del Espíritu Santo en relación a la persona del Espíritu Santo, que algunos creen que es una energía, una fuerza, pero el Espíritu Santo es una persona también. Y una persona porque tiene características de persona. Uno puede contristar al Espíritu Santo o puede entristecer al Espíritu Santo. Entonces eso implica que tenemos que reconocerlo y bueno, voy a retomar lo de las diapositivas que yo hice inicialmente para hacer el trabajo y de ahí salió el podcast, pero vamos a insistir más porque estoy convencido y he hecho la prueba con mis pacientes, con mis amigos, y hay un desconocimiento grande de el Espíritu Santo y mucho más grande de la obra del Espíritu Santo. Nos hemos dedicado más al Padre, yo obviamente al Hijo, que lo podemos conocer casi directamente. Hay imágenes de él, aunque no sabemos exactamente cómo era, pero sí era una persona que vivía aquí en la tierra. Pero el Espíritu Santo desconocemos mucho, no sé qué es lo que ha pasado, pero realmente no se ha estudiado, no se ha profundizado y hay un desconocimiento grande sobre el Espíritu Santo y tenemos que, bueno, lo digo yo en el sentido de las bases que tenemos que aprender. Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. El Hijo busca que seamos sus verdaderos discípulos, pero el Espíritu Santo busca también que seamos testigos de Él. Cuando Él manifiesta el poder, cuando Él manifiesta los dones, cuando Él manifiesta ese empoderamiento que tiene para nosotros los cristianos, los creyentes, los que hemos creído en Dios Padre, en el Hijo y creído en el Espíritu Santo, entonces tenemos que ponerle mucha atención a eso. Bueno, vamos a ir al tema y voy a retomar nuevamente las diapositivas que mm, inicialmente, habíamos. No, por aquí no es, por aquí no es. Esto era otra cosa. Vamos a retomar no sé qué pasó. Vamos a ir al Zoom nuevamente. No sé si me están oyendo ahí o me salí del Zoom. Ahí está, Rafa. Ahí te escuchamos y te vemos. Ah, bueno, entonces voy a entrar nuevamente porque no, no encontré lo que estaba buscando. A ver. Mm, María Angélica, de pronto me ayudas porque la tenía ahí en donde
Tenía la conferencia ahí, pero... ¿Cómo te puedo ayudar? Ah, ya. Ah, ok, Ya perfecto. la encontré, ya la encontré. ¿Sí? ¿Sí se está viendo ahí algo? No. No. No sé qué ha pasado. Está cargando. Ah, está cargando. Bueno, pero esto me ha inquietado muchísimo y creo que ha inquietado con todos los que he hablado. Incluso tengo charlas pendientes con un amigo ingeniero que sabe mucho de sistemas, que le parece interesante el título que le pusieron en el sentido de que sea una cosa en el espíritu que tenga que ver con algo que nosotros lo entendemos ya más fácilmente, que es el sistema operativo de los computadores. No vemos tu pantalla Su todavía. función de compartir está en pausa, dice. No sé qué pasó. Debe ser que la tienes en otra ventana. Voy a mirar, a ver. Mira, ahí se puede ver. Ahí sí. Bueno. mm, Eso yo no sé por qué lo hice, yo creo que el Espíritu Santo me puso a hacer eso. Bueno, en esto es importante y quiero mostrar desde el principio, porque esto fue algo que incluso llama la atención en el podcast, es apreciar y anhelar el Espíritu Santo, es apreciar y ya conocer más al Espíritu Santo y anhelar más al Espíritu Santo. Ya la otra parte tiene que ver con no contristar ni apagar la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad, el Consolador, el Paracleto, la promesa del Padre, porque Jesús les dijo, esperen, quédense quietos en Jerusalén, porque yo les enviaré la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Y tener ese sello de garantía que nos garantiza la seguridad de que el Espíritu Santo está con nosotros y eso hace que tengamos seguridad de salvación. Y entender que la obra del Espíritu Santo es una obra de perfeccionamiento de lo que hizo Jesús a través de la expiación, redención, justificación, hasta llegar al último punto que se lo voy a explicar en otro momento, que es la santificación y la glorificación, que es todo un proceso completo de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para ser integrativos. O sea, no podemos quedarnos solamente con la obra del Padre o con la obra del Hijo solamente, sino entender y comprender que la obra de Dios es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio para poder hacer esa primera parte. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es buscar esa plenitud, la llenura del Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos la obra del Espíritu Santo. Andreita, ¿estás lista para que yo voy a leer la Para parte leer. izquierda? Sí, yo voy a leer la parte izquierda y tú lees las que están numeradas ahí. Bueno, Listo. la obra del Espíritu Santo en el creyente abarca la regeneración. Es un término que tenemos que explicar muy bien. La santificación progresiva a la imagen de Cristo, porque eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Nos va a santificar hasta llevarnos a la estatura del varón perfecto, el modelo, el arquetipo. Y el empoderamiento mediante dones, o sea, Dios nos da esos dones, nos empodera. Eso es un término que se está utilizando mucho ahora, pero eso no es invención del hombre, es invención de Dios. Él mora en el interior del creyente para guiarlo hacia la verdad, o sea, guiarnos a cada uno hacia la verdad, porque ahora la verdad se volvió relativa entre negro y blanco, puede ser entre colores grises, no. La verdad es absoluta porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad es Dios fundamentalmente, pero Jesús dijo, yo soy la verdad. Y transformar el carácter de cada persona para producir fruto espiritual y, por último, que es una obra que él hace por un efecto milagroso espiritual que no depende de nosotros, sino es lo que Dios nos regala, es el sello de la redención por medio del Espíritu Santo. Entonces, André, ¿te me ayudas a leer? Estos son los 7 puntos, no vamos a tocarlos todos porque pues no tenemos tiempo, pero
vamos a ir estudiando esto. El primero, a ver, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Primero, regeneración y el nuevo nacimiento. Segundo, santificación y transformación. Tercero, iluminación y dirección. Cuarto, empoderamiento y dones espirituales. 5, consuelo del espíritu. 6, ayuda en la oración. Y 7, el sello y la garantía. Juan 14:17 dice, Él mora con vosotros y estará en vosotros. Ese es el versículo que me ha inspirado a hacer más estos estudios. Entonces vamos a comenzar a dividir un poquito en ese primer punto, la regeneración y el nuevo nacimiento. Esa regeneración y el nuevo nacimiento son términos teológicos que describen un milagro interno, la transformación radical del alma humana por obra del Espíritu Santo. Este cambio otorga una nueva naturaleza espiritual y una relación restaurada con Dios. Eso es lo que realmente, después de que la obra de Jesucristo de pagar el precio de todos nuestros pecados, se produce esa obra de regeneración y de nuevo nacimiento, que fue lo que le dijo a Nicodemos. O sea, es necesario nacer de nuevo, pero él lo interpretó como un nacimiento, el nacimiento natural. El día que nació su madre y que su madre pues lo había obtenido por la concepción de su padre y bueno, todo el proceso para que se vaya a formar un niño, pero entonces esto es algo que tiene que ver con un nuevo nacimiento en el espíritu. Andreita, lee entonces los puntos 1 y 2 del lado derecho. Primero, la iniciativa divina. La regeneración es un acto exclusivo de Dios que precede a la fe, donde Él imparte su vida divina al creyente. 2, Exacto. la transformación interna. Nacer de nuevo significa que el ser humano experimenta un cambio en el corazón, pasando de estar separado de Dios a vivir una vida de fe y santidad. Bueno, esos son términos mayores, ¿cierto? Y obviamente ahora no se habla mucho de santificación, se habla más de riquezas, de prosperidad y de muchas otras cosas, pero el término que habla de la santificación y de la transformación no es precisamente lo más importante que se habla espiritualmente. Entonces creo que en esto precisamente el Espíritu Santo se llama Espíritu Santo porque es el que está encargado y el que sabe cómo es la santificación, un proceso continuo y divino de renovación de vida. Es un proceso continuo y divino de renovación de vida. La santificación es la obra del Espíritu Santo que transforma el carácter del creyente para hacerlo más como Cristo. O sea, eso es la que nos habla del fruto del Espíritu, o sea, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y afecta los pensamientos y actitudes, requiriendo nuestra participación activa a través de la obediencia diaria. Por eso Jesús nos dejó la cruz. Algunos dicen, no, Él tomó la cruz, pero nosotros no. Y nos dice, cada uno tenemos que tomar nuestra cruz cada día para hacernos más como Cristo. Y en eso tenemos que aprender cada día lo que Él dijo, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces le damos los versículos que tienen que ver con este proceso de santificación y transformación. Andreita. Romanos 12:2. Renovación de la mente. Sean transformados mediante la renovación de su mente, un proceso activo para reprogramar el pensar. Segunda de Corintios 3:18. De gloria en gloria. Somos transformados a su imagen con más y más gloria. La transformación progresiva por la acción del Espíritu. Y Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios es su santificación. Es decir, vivir apartado del pecado es el propósito central del creyente. Bueno, yo creo que todos luchamos o hemos luchado con el pecado, ¿cierto?
pero en alguna ocasión, en una lucha que yo decía, Dios mío, es un pecado que me está atormentando, que me lleva, que me atrae, yo, pero el Espíritu me puso a pensar de lo que dijo Juan Bautista. Y como quien dice, parafraseando algo, mire, este que les presento es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si es posible quitar el pecado del mundo, sí, claro. Él es el único que puede quitar el pecado del mundo. Obvio que requiere un proceso a través de la obra del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos vaya enseñando y progresivamente mm, a la práctica de esa santidad. Y ayer hablábamos de un término que tampoco se usa mucho, se usó en un tiempo que era el término de la piedad, que es considerar las cosas de Dios como lo más importante. Y fue interesante también preguntarle a la inteligencia artificial, ya cuando uno está bien orientado y le pregunta cosas específicas, pues las contesta muy bien y nos ayuda en ese proceso. Bueno, tenemos este tercer punto que es la iluminación y dirección. Lástima que ese término se haya pervertido con los Illuminatis, que tenemos otra idea de lo que son los Illuminatis y la dirección del Espíritu. Pero entonces lo que tenemos que leer y entender es lo que para Dios quiere decir, porque alguna vez me dicen, no, eso de los iluminación y eso es de los Illuminatis. Pero si ustedes miran en Hebreos 6, dice que los que fueron iluminados, y eso está muy claro, por lo menos en mi caso, yo andaba en la oscuridad y recibí fue la luz porque yo vi a Jesús como la luz verdadera y fui iluminado. ¿Ok? En el Espíritu Santo actúa como el agente divino que revela la verdad espiritual. O sea, esa iluminación es hacia la verdad, lo que en el fondo siempre buscamos es la verdad y encontramos que la verdad está en Cristo. Su obra transforma el entendimiento humano y proporciona discernimiento práctico para el camino diario. Permite a la mente comprender, aceptar y aplicar las verdades divinas reveladas en la Escritura. Entonces, Andreita, nos lees lo del lado derecho. Sí, señor. Revelación de la verdad. La escritura enseña que el hombre natural no percibe las cosas del Ujú. espíritu. Es él quien revela los propósitos divinos. Memoria y enseñanza. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría fielmente cada una de sus palabras. Y tercero, soporte bíblico clave. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, como dice en Juan 16:13. Dios nos las reveló por medio del Espíritu, como dice en 1 Corintios 2:10. Increíble porque lo único que tenemos que hacer es de verdad buscar a Dios, escudriñar su palabra, creer a las palabras del Evangelio, a las cosas que dijo nuestro Señor Jesucristo y creer en lo que está diciendo el Espíritu. Obviamente considerando que tenemos un Padre que nos cuida, que nos exige, que incluso si es necesario como buen Padre también nos castiga, hasta nos azota, como dice en el Salmo 89. Y eso está bien, ¿cierto? Tener un padre que lo cuida a uno, porque esa es una obligación importante que tenemos nosotros como padres de nuestros hijos, ¿cierto? Bueno, iluminación y dirección en este segundo punto está haciendo referencia a la dirección, el camino que debemos seguir. ¿Cómo nos guía el Espíritu? El Espíritu Santo no solo revela la verdad, sino que dirige el caminar diario, corrigiendo, animando y mostrando qué camino tomar en momentos de duda. Y eso me acuerdo de lo que decía Andreita la vez pasada en el sentido, y ella lo ha dicho, en el sentido de que puede guiarnos hasta el punto de decir, Espíritu Santo, ¿qué vestido me debo poner hoy? ¿Cómo debo vestirme? ¿Cómo debo ir a esa reunión? ¿Cómo debo ir Todo eso es importante porque eso le sucedió a Esther y Esther le preguntaba precisamente para agradar al rey y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué te agrada, Señor? Si te gusta, si te agrada que haga yo esto, hasta cómo vestirme o cómo hablar o qué cosas decir. En el Salmo 143 dice, enséñame a hacer tu voluntad, tu buen espíritu me guía a tierra firme. En Hechos 16, 6 y 7 dice,
guió activamente el ministerio de Pablo, impidiéndole ir a ciertas regiones para llevarlos a otras. Dijo, no vaya a Asia, no crucen acá. Y le dijo muy específicamente para que no, muchas veces tenemos que preguntarle si esos pasos o si eso que estamos haciendo produce riesgo o si eso glorifica a Dios lo que vamos a hacer o vamos a caer en algún problema, en alguna tentación, en alguna cosa y el Espíritu nos advierte. En Gálatas 5 dice, 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ay, Dios mío, ahí sí es tan difícil y especialmente ahora con los medios, con el internet, con todos los recursos que tenemos que realmente nos están llevando y nos están guiando para otro lado. Y especialmente si la inteligencia artificial no se sabe utilizar bien, nos puede arrastrar para otro lado que no es el lado que nosotros precisamente queremos que nos lleve y no tardemos en darnos cuenta de que si no utilicemos ese recurso como el recurso del televisor o de la radio. Yo me nutro mucho de las radios, vamos, y la radio cuando apareció era como algo del diablo, pensaban los cristianos antiguos, pero sin embargo es una bendición. Yo me nutro porque en tiempos mientras me estoy arreglando en la casa, pongo mis programas y hay unas cosas que me nutren de una forma increíble. Y por eso yo incluso aporto a que la emisora siga llevando esos programas. Andreita dice, ¿cómo obra esta iluminación? A través de la Biblia, una de las escrituras como su herramienta principal, recordando los principios divinos en el momento justo. A través Amén. de la oración, al orar, el Espíritu Santo alinea los deseos humanos con la voluntad de Dios. Tercero, dando discernimiento. Permite distinguir lo bueno de lo malo, guiando a la paz interior, como dice en Colosenses 3:15, y produciendo frutos de amor, gozo y paz. Sí, el fruto del Espíritu. Ahí está. Bueno, y llegamos a este punto que me gusta mucho porque a todos nos gusta que nos empoderen y que nos den dones. Y eso es algo que ha puesto el Señor muy, muy, muy en la inquietud que yo tengo para que todo el mundo sepa qué es lo que Dios nos ha regalado. Y creo que eso es el ministerio del maestro que nos vaya guiando muy bien hacia cuál es el verdadero propósito que tenemos y qué es lo que Dios nos ha regalado para que comencemos a utilizarlo, ¿cierto? El verdadero empoderamiento proviene del Espíritu Santo, no de la tecnología actual, que estamos creyéndole más a la inteligencia artificial, al chat GPT o a los supercomputadores o a las, no sé, a la tecnología le estamos creyendo más, ¿cierto? Y eso no está bien porque no le podemos quitar el papel que tiene el Espíritu Santo como Dios y como el que nos empodera y nos da dones espirituales que se otorgan para edificar la comunidad, el cuerpo de Cristo y servir al prójimo, ¿sí? Entonces aquí en el lado izquierdo dice espiritualidad versus humano, o sea, el empoderamiento espiritual versus el empoderamiento humano. El empoderamiento humano es todo lo que yo aprendo, todo lo que recibo, todo lo que leo, todo lo que investigo, todo eso. Y eso es importante también para mi profesión secular, pues obvio, yo tengo que estar actualizado. Pero lo espiritual tenemos que tenerlo en cuenta y practicarlo. El empoderamiento bíblico no busca el control, sino recibir fortaleza y propósito de Dios. Porque el empoderamiento humano tiene tendencia humanística y es a lograr control de los seres humanos. En cambio, el espiritual nos da fortaleza divina. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Si tienes por ahí la Biblia, Andreita, para que leas después Colosenses 1:11 y nos define el propósito para ser capacitados y ser testigos y servir, como dice, recibiréis poder cuando ellas recibe el poder del Espíritu Santo para ser mis testigos. O sea que cuando yo esté hablando, cuando alguno de nosotros espiritual y en la forma que lo debemos hacer espiritualmente, esté hablando más el Espíritu, esté hablando más Dios que nosotros mismos. Y dignidad, el valor inherente a ser creados a imagen de Dios, porque traemos la imagen de Dios, que es lo más importante,
como dice María Angélica, siempre cuando yo terminé medicina decía era cuerpo, alma y espíritu, pero ahora tenemos que decir espíritu, alma y cuerpo, porque el espíritu es más importante que el alma y el alma más importante que el cuerpo. Entonces, Andreita nos va a decir aquí el empoderamiento por dones y su propósito. Dones y su propósito. Espérenme un segundo, que estoy escribiendo ya. Capacidades sobrenaturales distribuidas por el Espíritu para el bien común y la edificación de la iglesia. Espíritu Los Santo, pasajes, Espíritu señor. Santo, Perdón, sí. solamente por el Capacidades Espíritu. sobrenaturales distribuidas por el Espíritu Santo para el bien común Ajá. y la edificación de la iglesia. Los pasajes principales son Romanos 12 del versículo 6 al 8 y Primera de Corintios 12 del 4 al 11. Y el servicio y la mayordomía son llamados a poner los dones al servicio mutuo, administrando su gracia, como dice en Bueno, Primera de Pedro 4, 10 al 11. a ver, pero como tú eres una alumna destacada, tú me vas a decir a qué se refiere Romanos 12 6 al 8 y Primera de Corintios 12 del 4 al 11. Ay, Rafa. Ajá, ¿qué pasó? Eh, Primera de Corintios 12 son los dones del Espíritu. Ajá, y Romanos 12 del 6 al 8. Esos son los Los dones dados por dones por gracia. gracia, ayer dijiste Por tú, los gracia. dones Sí, por señor. gracia, los dones del Padre que son para todos. Y Primera de Pedro 4 10 y 11. Son. Cada uno ah, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos ministradores. Es que si les pongo yo todo ahí, pues entonces, ¿cuándo van a recordar ustedes? ¿Cierto? Y es con base en que repitamos y repitamos, porque el maestro tiene que repetir para que se quede y para que después ustedes puedan decir, eso me lo enseñó el hermano Polo en sus clases, pero yo sí me acuerdo. Entonces, Romanos 12 6 al 8 son los dones por gracia, el que profetiza, el que invierte, el que enseña, sí, todos esos dones que son para todos. Y Primera Corintios 12 4 hace referencia a los dones del Espíritu, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, lengua, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritu. Y la forma que expresa Pedro para servicio y mayordomía es que esos dones tenemos que administrarlos bien. Debemos ser buenos administradores de los dones que Dios nos ha regalado. Eso queda ahí como algo muy importante. Creo que vamos a ver acá, ¿cierto, María Angélica? Para que podamos hacer la pregunta porque pues se orientó y le dije, María Angélica, hacer la pregunta más hacia este punto a donde voy a llegar, porque esta es la mitad de lo que está en el podcast, no, menos de la mitad, es como la tercera parte, digamos, y por eso tenemos que fraccionarlo para ir entendiendo más profundamente Yo como médico tuve que ir disecando cada una de esas partes y llegar a que cada una de estas partes son importantes. La primera parte fue la diapositiva que les mostré yo, es decir, de conocer y de anhelar y de reconocer que el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros. Entonces aquí tienen la pregunta, María Angélica, léela. Esta es la pregunta para contestar ahora en el ¿Hay momento. algún don o recurso espiritual que has estado guardando solo para ti? ¿Y qué paso podrías dar para empezar a ponerlo al servicio de los demás? Tienen un tiempito para pensar y yo he consultado y me han dicho algunas personas, oiga, yo tengo sueños y a veces me encuentro que ese sueño se cumple. Oiga, yo veo cosas, he visto demonios. Incluso Yolima vio una vez que salían demonios debajo de una tarima que se estaba hablando precisamente de cosas espirituales y de las fuerzas espirituales del mal. O sea, ¿hay algún don o recurso espiritual que has estado guardando solo para ti? ¿Y qué paso podrías dar para empoderarte, para poder comenzar a usarlo y ponerlo al servicio? Que ese no es para uno solo, sino para el servicio que es la edificación del cuerpo de Cristo y para el servicio social. Un don que yo me di cuenta, supongamos.
cuando estaba haciendo rural fue el de la imposición de manos, e incluso ayer le impuse las manos al pastor que a veces nos acompaña, ¿cierto? Pastor ¿cómo se llama la iglesia, Andreita? Que se me olvida Monte de Moriah. Monte de Moriah. Y él estaba congestionado, estaba con el estómago mal. Y me llamó esta mañana y dice, me siento desinflamado, me siento que Dios obró. No soy yo soy un instrumento solamente, pero para ese beneficio. Iba a mi casa o nos reunimos para hablar de unos temas, pero él estaba enfermo. Y yo le dije, vamos a hacer eso y vamos a orar. Y oramos por los que estábamos ahí, que no éramos sino 4. Pero mire, y eso pasó con Marta, y Marta tiene testimonio de eso, y pasó también con la... ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que Dios me utiliza en la parte de sanidad, en la parte de administración de ciertas cosas. Entonces, tenemos que saber que tenemos esos dones, que el Espíritu Santo nos ha empoderado y que tenemos que trabajar esos dones, porque si no los practicamos, entonces no vamos a ser eficaces en lo que es la función de ese don. Bueno. Pasemos entonces al tiempo de reflexión y de